Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a este último webinar del año de Grupo Ingertec. Estábamos aquí teniendo un pequeño problema para compartir la pantalla, estábamos intentando solucionarlo y por eso hemos dejado un ratito más de espera. Pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Se ve? Sí, perfecto. Pues nada, me la comparte Carlos. Bueno, ¿qué tal? Pues lo dicho, buenos días, bienvenidos a todas, a todos y a todas a este webinar sobre el Reglamento Europeo DORA, que es un reglamento de resiliencia operativa digital dirigido, bueno, pues ahora vamos a ver a qué perfil de organizaciones, a empresas financieras, del sector seguro, a empresas de terceros que prestan servicios de TI a este tipo de empresas. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferentes maneras de cumplir con el reglamento. Un reglamento que entró en vigor a principios de este año, o sea que deberíamos de tener claro ya su cumplimiento desde enero del 2025, pero que bueno, pues como todo, va todavía un poquito despacio y hay algunas organizaciones que aún no están bueno, pues adaptadas al cumplimiento. Así que vamos a hacer un poco un repaso de cuáles son estos requerimientos. Para ello, bueno, pues contamos hoy con Carlos Atasi, que es consultor de IT del Grupo Ingertec, que ya conocéis de algún que otro webinar. Y bueno, pues él desde su experiencia en la implementación, bueno, pues nos va a guiar un poco en este proceso. Yo soy Marta Cobos, creo que ya me conocéis algunos de vosotros por otro webinar y veo algunos clientes por aquí, así que nada, bienvenidos y voy a hacer una pequeña presentación de la que ya conocéis, ¿no? Nosotros somos Grupo Ingertec, somos una empresa que presta servicios de consultoría para empresas y sector público en diferentes ámbitos. Aunque, bueno, pues una de nuestras áreas más potentes es el ámbito de la ciberseguridad y la seguridad de la información, que es una de las áreas del webinar de hoy. También prestamos servicios en ISOs en general, en compliance, en igualdad y en responsabilidad social y sostenibilidad. Como ventajas competitivas dentro de nuestra compañía, bueno, aquí veis, ¿vale? Un listado de todos los servicios que podéis complementar también en nuestra página web. Pues como veis aquí, la alta fidelización de nuestros clientes, todo el expertise de nuestro equipo técnico con más de casi ya 25 años de experiencia, el alto nivel de clientes y experiencia que tenemos en diferentes empresas de distintos sectores y ámbitos, el alto nivel de cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes y bueno, pues también la posibilidad de prestar servicios a nivel nacional e internacional siendo, bueno, pues siempre rápidos, eficientes, eficaces y bueno, pues no dando muchas vueltas, siempre yendo al grano dentro de todos los proyectos. Hasta las 10:40 aproximadamente, pues estará Carlos dictando el webinar y luego, bueno, pues al final tendremos un turno de dudas y preguntas que espero que sea dinámico y que os animes a hacer todas esas preguntas que tenéis y aprovechéis el conocimiento de Carlos. Esas preguntas se hacen por chat, las podéis hacer en cualquier momento y al final pues daremos el servicio. Y nada, mañana podréis recibir este webinar en vuestro correo electrónico para poder compartirlo y también pues repasarlo o si algún detalle queréis conocer más, pues también está disponible en nuestro canal de YouTube junto con otros webinars de la organización. Así que nada, sin más, muchas gracias por estar aquí, nos vemos al final y os dejo con Carlos Atas. Gracias, Marta. Pues paso a presentar mi pantalla, por favor. Ahora me confirmáis si se ve, se me escucha y demás, ¿vale? Se Y te escucha procedo a... perfecto. Y Vale, ahora se ve, a ver, se sí, ve la pantalla, ¿no? Correcto. perfecto. Muy bien, pues nada, gracias, Marta, por la presentación. Bueno, soy Carlos Atasi, soy consultor y auditor de IT en Grupo Ikertech. Y durante este último año, pues vengo trabajando
mucho en el ámbito del reglamento DORA, ¿vale? Entonces hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre el contexto de DORA, sobre qué es el reglamento, ¿no? Sobre cuál es su aplicabilidad, a a qué entidades o empresas afecta, ¿vale? Cuáles son las sanciones que el reglamento impone, ¿vale? Y luego vamos a pasar a ver un poco más en profundidad cuál es la estructura que el reglamento propone para su implementación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es DORA? Pues DORA nace principalmente como para dar el objetivo de fortalecer la resiliencia operativa digital en el ámbito del sector financiero, ¿vale? Es un reglamento sectorial porque es solamente de aplicabilidad al sector financiero. Em, eh, mm, el reglamento presenta una serie de objetivos principales, ¿no? Que básicamente pues, busca establecer un marco uniforme de gestión de riesgos TIC, ¿vale? Busca garantizar la continuidad operativa del sector financiero. Aquí, evidentemente, pues para intentar garantizar la disponibilidad de los servicios principales de las entidades financieras. Busca también mejorar la gestión de incidentes y crisis, ¿vale? Para tener una mejor comunicación también con los agentes reguladores. Busca también fortalecer la supervisión de proveedores críticos, ¿vale? Al final, todas las entidades financieras cuentan con una cadena de suministro que evidentemente pues tiene que ser supervisada, ¿no? Al final estamos viendo que en la actualidad muchos de los incidentes de seguridad que sufren empresas vienen principalmente de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, pues el reglamento intenta poner el foco también para fortalecer la supervisión de esos riesgos, ¿vale? Y por último, tiene también como objetivo poder compartir información sobre amenazas entre entidades del propio sector financiero. Para que veáis un poco cuál ha sido la cronología de este reglamento, pues DORA nace a finales del 2020, ¿vale? Por la Comisión Europea, ¿no? En diciembre me parece que fue, la Comisión Europea presentó la propuesta inicial de reglamento y fue ya en el año 2022 cuando se hizo la primera publicación de este reglamento. Desde el 2022 hasta principios de 2025, como bien ha dicho Marta, a principios de este año, pues bueno, ya viene siendo obligatorio implementarse, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre qué empresas aplica o qué entidades aplica el reglamento DORA, ¿no? DORA se aplica sobre todo a todas las instituciones financieras de la Unión Europea y a los proveedores de servicios externos que suministran sobre todo a empresas financieras sistemas y servicios TIC, ¿no? Como por ejemplo pueden ser proveedores de servicios en la nube y centros de datos, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el reglamento depende del tipo de entidad, ¿vale? Tenemos grandes y medianas entidades, donde tenemos entre más de 250 y entre 50 y 250 personas, con un volumen de facturación anual de entre 10 y 50 millones de euros, ¿vale? La aplicabilidad del reglamento es total, ¿vale? Pero sí es verdad que en el artículo 4 del reglamento, DORA especifica que existe un marco simplificado para aquellas entidades que por su naturaleza pues, no puedan llegar a cumplir con todos los requerimientos del propio reglamento, ¿vale? Siempre hay que cumplir con se hace mención al principio de proporcionalidad, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque no es la misma aplicabilidad al reglamento a una gran entidad que a una microempresa, por ejemplo. ¿Vale? Eh, Según el artículo 2 del reglamento, ¿qué entidades se ven afectadas dentro del ámbito del reglamento DORA? Sobre todo, entidades de crédito, entidades de pago, proveedores de servicios de información sobre cuentas, entidades de dinero electrónico, empresas de servicios de inversión, proveedores de servicios de criptoactivos autorizados, depositarios centrales de valores, entidades compartidas de central, centrales de negociación, registro de operaciones, gestores de fondos de inversión alternativos, proveedores de suministro de datos, empresas de seguro y reaseguro, intermediarios de seguros, en fin, bueno. Aquí tenéis lo que es el listado de entidades que se ven afectadas por este reglamento.
En cuanto a los proveedores de servicios TIC, el reglamento quiere poner un foco, un área de vigilancia para estos proveedores que proveen servicios TIC, ¿no? de seguridad dentro de la entidad financiera. Y aquí me gustaría hacer una diferenciación entre tres niveles de proveedores, ¿no? Tenemos proveedores básicos, ¿vale? Que al final son aquellos proveedores donde existe un intercambio de información, un intercambio de datos, como puede ser desde el proveedor de correo electrónico hasta el proveedor de alojamiento web. Luego tenemos otro nivel intermedio, donde encontramos a proveedores con una serie de funciones un poco más críticas, ¿no? Que pueden tener ya un mayor impacto y un nivel de riesgo un poco más alto. Y por último tenemos ya lo que son los proveedores TIC críticos a nivel europeo, ¿vale? Estos son las grandes, entre comillas, digamos, que proveen servicios TIC a las entidades financieras. Hace aproximadamente un mes, creo que fue el día 18 de noviembre, ¿vale? De este año, la EBA, la Banking Authority, publicó un listado con esas grandes, ¿no? Que se consideran críticas dentro del ámbito europeo, ¿no? Pues aquí encontramos a Amazon Web Services, encontramos a Google, encontramos a Microsoft, encontramos a Tata Consulting, NTT Data, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que hay aproximadamente entre 25 empresas que se consideran críticas a nivel europeo. Bien, dicho esto, el reglamento impone una serie de sanciones por incumplimiento, ¿vale? Aquí vemos que Dora quiere ser duro, entre comillas, y quiere evitar que haya incumplimientos. ¿Cómo lo hace? Imponiendo sanciones económicas tanto a entidades como a las empresas, ¿vale? Se pueden imponer incluso sanciones penales, ¿vale? Y emitir órdenes de cese y requerimientos de remediación. Estas sanciones se pueden clasificar según un nivel de gravedad, ¿no? Eh, Se pueden medir según la materialidad del incumplimiento, la duración y frecuencia, nivel de responsabilidad, impacto financiero, nivel de cooperación con las autoridades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el importe máximo de la sanción económica? Pues depende un poco del tipo de entidad, ¿no? Por las grandes entidades financieras, el importe máximo será hasta un 2% de la facturación anual a nivel mundial. Fijaros que esto pueden ser muchísimos millones de euros, ¿vale? Por tanto, Dora intenta ser fuerte, ¿no? En ese sentido para que nadie pueda eludir este reglamento. Entidades financieras diarias, pues un 1% de la facturación diaria a nivel mundial hasta 6 meses. Proveedores críticos TIC, pues hasta 5 millones de euros, etcétera, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cuál es la naturaleza de este reglamento en cuanto a las sanciones, ¿no? Bien, pues ya visto un poco el contexto de lo que es el reglamento. Ahora quiero pasar a hablar sobre un poco cuál es la estructura que propone Dora para las entidades financieras, ¿vale? Eh, Se pueden dividir como en 6 apartados, 6 niveles, ¿vale? Donde tenemos primeramente gobierno y organización, donde se presenta una serie de requisitos y controles que son realmente necesarios para la gobernanza y para su estructura. Es decir, aquí hablamos de establecer un marco de gobierno, ¿no? A través de políticas, procedimientos, donde la entidad pues vaya guiándose para cumplir con esos requisitos y controles que se piden dentro del reglamento. Luego tenemos otro bloque que es el de gestión de riesgos TIC, ¿vale? Donde vamos a implementar procesos y herramientas para gestionar y supervisar esos riesgos, incluyendo sobre todo la parte de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, pues la resiliencia operativa, una de sus partes se centra en esta continuidad de negocio, ¿vale? Aquí también tiene mucha influencia la ISO 22301 de continuidad de negocio, ¿no? Que es la que presenta un poco las bases para gestionar esta estrategia. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión de reporte de incidentes TIC, ¿vale? Donde vamos a implementar una serie de procedimientos y medios para la comunicación con los órganos reguladores y los usuarios. Tenemos esas pruebas de resiliencia operativa digital, ¿vale? Aquí vamos a establecer un
programa completo de pruebas, evaluaciones, metodologías y herramientas necesarias pues, para desplegar esa estrategia de resiliencia operativa, ¿no? De continuidad. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos en la cadena de suministro, ¿no? Con terceros, con los proveedores. Aquí, como he dicho anteriormente, Dora quiere poner el foco en hacer una supervisión sobre todos los riesgos que puedan incidir y que provengan de la cadena de suministro, ¿vale? Cómo se van a gestionar, cómo se van a tratar y demás, ¿vale? Y por último, compartir información. También Dora quiere que exista un intercambio de información entre entidades financieras sobre ciberamenazas para reforzar la resiliencia a terceras partes, ¿vale? También existe un séptimo nivel, ¿vale? Que sería formación y concienciación, que este es un poco más transversal a todo lo que es la entidad, ¿vale? Y aquí hoy he querido hacer un símil con el ciclo de vida, el ciclo de Deming, ¿vale? Que es el Plan Do Check Act, donde Dora, estableciendo todos estos niveles, ¿vale? Va buscando siempre perseguir esa mejora continua en el ámbito de la resiliencia operativa digital. Bien, pues presentada la estructura, me gustaría hablar un poco más a bajo nivel sobre cada uno de estos niveles que hemos visto, ¿no? Primeramente tenemos el gobierno y organización que asientan, ¿no? O establece el marco general para establecer las bases de gestión efectiva de la resiliencia operativa digital, donde vamos a encontrar primeramente un marco normativo donde se van a intentar adaptar la regulación aplicable, se van a establecer políticas internas, estándares y guías y actualización de normativas, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener una estructura de supervisión donde vamos a ver cuáles van a ser las funciones de control, vamos a intentar implementar una serie de mecanismos de supervisión y también mecanismos para reporting al regulador. Ahora, un poquito más adelante, cuando lleguemos al tema de incidencias, voy a decir cuáles son los reguladores principales a los que en España tenemos que reportar los incidentes de seguridad. Por otro lado, se establece una serie de responsabilidades de la dirección, ¿vale? Es necesario establecer unas funciones dentro de un consejo, unos roles dentro de la alta dirección. Se necesita establecer una serie de comités especializados, ¿vale? Aquí hablamos también de comités de crisis, ¿vale? Y demás. Y establecer unas líneas de reporte. En cuanto a método de comunicación, pues hay que, bueno, establecer esos canales principales de comunicación, esos flujos, ese reporting interno y externo y mantener siempre una gestión documental. A nivel de gestión de riesgos TIC, ¿vale? Pues este es uno de los pilares, como comentaba anteriormente, fundamentales dentro del esquema de resiliencia operativa digital, ¿no? Eh, este marco establece pues, las bases para, sobre todo, identificar, evaluar, mitigar y monitorizar los riesgos tecnológicos. Entonces, en esa primera fase de identificación y gestión de riesgos, lo que queremos implementar o establecer es un marco de gestión, ¿no? A través de una serie de políticas y procedimientos con una metodología conformada, pues para poder identificar y gestionar esos riesgos. También, evidentemente, tenemos que definir cuáles son los roles y las responsabilidades que van a estar en esta cometida de gestión de riesgos y establecer también un sistema de métricas y reporting para intentar seguir siempre con esa monitorización. En cuanto al proceso de gestión de riesgos TIC, vale, pues aquí vamos a identificar y evaluar cuáles son los riesgos que tenemos actualmente en la entidad financiera. Vamos a establecer una serie de controles y medidas de mitigación, ¿vale? Esos planes de tratamiento para poder intentar reducir o mitigar los riesgos identificados y evidentemente pues vamos a hacer una monitorización continua para ver que esos riesgos no vuelven a saltar, no vuelven a surgir. En cuanto a planes de recuperación, pues efectivamente vamos a tener que desplegar una estrategia de recuperación a través de procedimientos de activación y pruebas y actualizaciones. En cuanto a gestión de crisis, pues también vamos a establecer planes de respuesta, planes de comunicación y coordinación y, por supuesto, procedimientos de escalado, ya que la alta dirección pues, tiene una participación dentro de este reglamento. En cuanto al reporte de incidentes TIC, ¿vale? Pues aquí lo que intentamos es establecer la metodología de identificación, clasificación, gestión y aprendizaje de todos los eventos que puedan afectar a los servicios tecnológicos, ¿no? Entonces,
Vamos a desplegar un proceso de gestión de incidentes donde, por supuesto, tenemos que diseñar cuál va a ser o cuáles son los mecanismos de identificación temprana con los que contamos dentro de la entidad. Vamos a establecer un sistema de clasificación y priorización de incidentes, también unos canales de comunicación con nuestros stakeholders y también una serie de acciones de mitigación y resolución. Por supuesto, DORA nos exige que todos los incidentes de seguridad sean categorizados, ¿vale? A través de niveles de severidad e impacto, estableciendo umbrales de clasificación y estableciendo criterios de escalado. También, por supuesto, el reporte de incidentes, ¿vale? Debemos notificar todos aquellos incidentes críticos en un plazo establecido, ¿vale? A los órganos reguladores. ¿Cuáles son los órganos reguladores en España? Pues, por supuesto, tenemos al Banco de España, que es la entidad supervisora de las entidades financieras. Tenemos la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y por supuesto INCIBE, ¿vale? Estos son los tres principales órganos a los que, en el caso de que una entidad financiera sufra un incidente de seguridad, pues tendrá que notificarlo. Evidentemente tenemos que establecer unos plazos de comunicación que vienen que vienen directamente en el artículo 17 al 20, ¿vale? Y también DORA nos exige que utilicemos unos formatos de reporte específicos para realizar una serie de informes y tramitarlos. Por supuesto, como en cualquier tipo de marco de seguridad de la información, em, existe lo que son las lecciones aprendidas, ¿vale? Esto es algo ineludible. ¿Por qué? Porque al final aquí hacemos lo que es un análisis post-incidente, ¿vale? Identificamos cuáles son las posibles acciones de mejora que debemos implementar para que este incidente no vuelva a pasar. Se derivado de estas lecciones aprendidas, pues también se realizan actualización de procedimientos y se establecen, por supuesto, medidas correctivas. En relación con riesgos de terceros, esto es un punto también que me gustaría resaltar, ¿no? Como he dicho antes, la cadena de suministro es algo fundamental, ¿vale? A la hora de hablar de seguridad, es algo fundamental porque yo tengo que verificar y tengo que entender, ¿vale? Que la cadena de suministro gestiona información, en este caso de las entidades, ¿vale? Que puede provocar de manera muy fácil, ¿vale? Un incidente de seguridad. Por tanto, yo tengo que hacer una supervisión y tengo que intentar identificar los riesgos que pueden provenir de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, aquí lo que se establece son una serie se establece un marco de gestión de riesgo, ¿vale? Donde vamos a establecer una política de proveedores, vamos a establecer un criterio de evaluación y una serie de umbrales de aceptación. Em, También vamos a establecer un plan de recuperación donde, pues bueno, aquí entra un poco más lo que es la estrategia de continuidad, planes de salida y pruebas conjuntas, también un proceso de gestión de riesgos, pues como todo, ¿no? Donde vamos a implementar un procedimiento de identificación, clasificación de activos críticos. Esto es fundamental a la hora de realizar un análisis de riesgos. Vamos a hacer una identificación continua de dónde vienen, de dónde provienen esos riesgos. Por supuesto, una evaluación anual de riesgos y realizar un análisis de impacto de negocio. Por último, el tema de gestión de crisis. Aquí tenemos que coordinarnos con los proveedores para poder gestionar las crisis que puedan provenir de ellos, establecer procedimientos de escalado y, sobre todo, pues también, evidentemente, comunicar los incidentes. Sobre el intercambio de información, vale, pues aquí intentamos establecer cuáles son los mecanismos y procedimientos para compartir información sobre amenazas y vulnerabilidades entre entidades financieras, ¿no? Eh, Intentar establecer un marco de intercambio con política y procedimientos, qué tipo de información vamos a intercambiar para protegerla, cuáles son los criterios de compartición, umbrales de aceptación, etcétera. Eh, a nivel de protección de datos, vamos a ver cuáles son los requisitos de confidencialidad, medidas de seguridad, cumplimiento normativo y controles de acceso. En cuanto al acuerdo de intercambio, pues ver cuáles van a ser los criterios de participación, roles y responsabilidades, acuerdo de confidencialidad y términos y condiciones. Y a la hora de gestionar esa información, pues sobre todo que sea a través de canales seguros, que tenga una serie de formatos estándar
que tenga una serie de métricas de efectividad y, por supuesto, que se mantenga siempre una gestión documental. Y por último, pues lo que hablaba, ¿no? Esta estructura de la formación y concienciación plantea una estructura transversal, ¿no? Entonces, que aplicaría a todo lo que es la entidad financiera. Entonces, aquí lo que se propone es establecer un programa de formación, ¿no? A través de planes de formación, contenido específico, evaluación de conocimientos, un plan de concienciación donde pues hagamos campañas de sensibilización, comunicaciones internas periódicas, bueno, sobre todo con temas de ataques phishing, vulneración de contraseñas, eh, navegación web, no sé, bueno, temas relacionados con seguridad, ¿vale? Cuál serían las buenas prácticas y sobre todo fomentar esa cultura de seguridad. También pensad que muchos de los incidentes de seguridad eh, vienen por errores del ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros fomentamos esa cultura de seguridad, vamos dando poco a poco pinceladas a todos esos empleados, esos usuarios, al final pues intentamos concienciar sobre los riesgos que existen en la actualidad en el desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo pues eso, ir fomentando paulatinamente esa cultura de seguridad. A nivel de acuerdo de intercambio, pues sobre todo medir la efectividad, establecer indicadores de desempeño, recoger el feedback de los participantes y actualizar los programas. Como decía, esta estructura de formación y concienciación es transversal, por lo tanto apoya todos los bloques operativos, asegura la comprensión de los roles y responsabilidades, fortalece la cultura de resiliencia digital, como ya he comentado, y facilita la implementación efectiva de controles y procesos. ¿Vale? Por tanto, existe una relación de DORA con otras normativas a nivel europeo. Por ejemplo, con la directiva NIS2, con el Cyber Resilience Act y con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? En relación con el NIS2, pues el reglamento el NIS2 complementa y se alinea con el DORA, ¿no? Ambos reglamentos buscan fortalecer la ciberseguridad y la gestión de riesgos, ¿no? En este caso, NIS2 es un poco más horizontal, puesto que amplía el alcance hacia sectores más amplios. Tenemos sectores críticos, sectores de energía, sectores de hospitales, en fin, etcétera. Y DORA es más sectorial, evidentemente, ¿no? DORA está focalizado exclusivamente en servicios financieros y en sus proveedores TIC, ¿vale? A nivel del Cyber Resilience Act, pues el CRA regula sobre todo la seguridad de los productos TIC utilizados por las entidades financieras, ¿no? Pues esto se retroalimenta, ¿no? DORA regula la residencia operativa de las entidades que utilizan pues, estos productos, ¿no? Por lo tanto, es algo complementario. Y en cuanto al RGPD, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? DORA enfoca a la residencia operativa para evitar interrupciones y fallos, y el RGPD pues exige que las entidades apliquen medidas de seguridad para proteger los datos personales, evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis también una relación de DORA con esta relación a modo tabla, ¿vale? Em, Desde Ingertech, ¿qué recomendamos hacer? Pues sobre todo establecer un plan director de seguridad, ¿vale? Si nosotros nos encontramos dentro de esos proveedores TIC que damos servicio a entidades financieras, pues contar con un plan director de seguridad que englobe los diferentes reglamentos a nivel de NIS2, RGPD, Esquema Nacional de Seguridad si es aplicable, ISO 27, 22301, CRA y DORA, pues al final vamos a tener un marco de control unificado, ¿no? Que nos va a permitir por establecer todos esos requisitos para dar respuesta y dar seguridad a nuestros clientes como parte de cadena de suministro. Como habéis visto, Dora tiene o veréis, Dora tiene bastante influencia, perdón, sí, tiene bastante influencia de ISO 27001 y ISO 22301, especialmente con la estrategia de continuidad de negocio, ya que no se sigue, pues bueno, ese plan de continuidad, ese Disaster Recovery Plan, esa gestión de crisis y demás, ¿no? Para mantener esa resiliencia operativa. Entonces, pues bueno, siempre es bueno pues tener estos marcos de referencia para, pues eso, mantener un marco de control
precisamente unificado. Desde Ikertech, nosotros somos consultores y auditores expertos en implementar planes directores de seguridad y, por supuesto, también en ayudar a implementar pues todos estos marcos de referencia que estoy presentando aquí, ¿vale? Por lo tanto, pues nosotros estaremos encantados de ayudaros en lo que sea necesario. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya gustado. Y bueno, pues ahora abrimos el turno de ruego y preguntas. Pues encantado responderé de la mejor manera posible vuestras inquietudes. Así que gracias. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Así que nada, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta, queréis que comentemos alguna cuestión sobre el webinar. Vale, nos preguntan una cosa interesante, ¿vale? Si DORA es una norma que se certificada, más bien certificable, ¿no? Entiendo que sería la pregunta. Dora, Eh, ujú. ujú. Dora no es certificable a ser un reglamento. ¿Vale? O sea, es de obligado cumplimiento. Hemos visto que sí, para las entidades, para las entidades que apliquen, que estén dentro de la aplicación de reglamento, ¿vale? Hemos visto que existe una serie de sanciones, ¿no? Por eso sí o sí es aplicable. Tampoco es certificable para los proveedores, de Vale. momento, que sepamos. Sí, aunque voy a matizar un poco. Ya sabéis que es una norma que no es certificable. Como NIST, por ejemplo, ahora mismo no es certificable, pero sí que es cierto que algunas entidades de certificación en algunas empresas optan por que un tercero, de acuerdo, sin una acreditación, ¿no? Por así decirlo, es decir, sin que haya una acreditación por encima, en este caso no existe pueda hacer una auditoría externa para verificar el cumplimiento y, digamos, tener ahí un poco un seguro por si acaso un cliente se lo solicita, ¿vale? Pero al final Claro, no es una norma que sea, no es una regulación certificable. Eso es igual que, por ejemplo, el cumplimiento de protección de datos. Protección de datos no es una norma certificable, pero bueno, pues casi todas las empresas al final, pues bueno, y después de que su consultor habitual le haga una auditoría interna, pues solicitan un certificado o un documento, ¿vale? Donde especifica que cumplen, ¿vale? O así, pero se puede certificar, pero no es lo general, ¿vale? al final, aquí también entra mucho en juego el papel de los órganos reguladores, ¿no? Como hemos visto, el Banco de España y la CNMV, pues al final hacen de auditores muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la CNMV, ¿vale? Para aquellas entidades de intercambio de dinero y de criptoactivos y demás, ¿vale? Pues lo que hace es mantener una supervisión de que estas entidades que son aplicables, ¿vale? Pues mantienen esta gestión y tienen implementado reglamentos, ¿no? Pues a través, no son realmente auditorías, son más, pues bueno, un reporting de información que ellos te exigen, pues para mantener ese cumplimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, pues para las entidades financieras, los órganos reguladores son los que actúan como auditores, ¿vale? Pero de igual caso no es algo certificable por una certificadora al uso. Vale. Aquí tenemos una pregunta, Mariana nos pregunta que por lo visto hay sanciones también para personas físicas. Sí, las sanciones de las personas físicas dentro de las entidades y dentro de los proveedores, ¿no? Al final, si realmente hay un incumplimiento por parte de una persona física que haya generado o ocasionado algún tipo de incidente, pues pueden ser sancionadas, efectivamente. No solo no la entidad, sino esa persona física, tanto bien de la entidad financiera como bien de sus proveedores, ¿vale? Ujú. Y luego, evidentemente, pues también las entidades, tanto las entidades como los proveedores, a nivel empresa, a nivel entidad, pues también pueden ser sancionadas. Vale. Aquí también yo recalco un poquito cuál es el enfoque que tienen pues estas directivas o las nuevas normativas en materia de ciberseguridad. Es decir, la ciberseguridad y la seguridad de la información no es algo que se pueda responsabilizar o no se puede delegar la responsabilidad legal en el CISO, en el departamento de TI, ¿vale? O sea, al final
la ciberseguridad es algo que ya va hacia la alta dirección, hacia el órgano de dirección, hacia el consejo de administración, hacia los directivos. Entonces, bueno, pues se pone un poco foco sobre ello y se pueden imponer multas, ¿vale? A estas personas, a estos órganos de gobierno, porque, bueno, pues tienen que presupuestar realmente o tienen que conocer los riesgos de la organización, tienen que establecer un plan de ciberseguridad, un plan de tratamiento de riesgos, y tienen que aportar presupuesto real para esta ciberseguridad. También deben de, bueno, pues de recibir formación y tienen que estar, bueno, pues alineados en ello. No es algo que se pueda dejar aparte, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se hace ese hincapié también en la alta dirección y en la persona física. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? A ver. Dice, ¿Dora aplica proveedores TIC independientemente del servicio que presten? DORA irá directamente a la aplicabilidad del reglamento DORA a los proveedores, irá directamente sobre el servicio que presta a la entidad financiera. Como he comentado anteriormente, ¿no? Al final lo que busca el reglamento en el tema de los proveedores es intentar proteger esa cadena de suministro de servicio que existe entre proveedor y entidad financiera. Por tanto, em, el alcance directamente iría sobre el servicio principal que se presta a la entidad financiera. Esto es, al final, como todos los marcos que hay en seguridad, no existe un alcance, ¿no? Como por ejemplo en el ámbito del NS, conforme a los servicios que se prestan a la administración pública, pues es algo similar, ¿no? Pues aquí sería aplicable el servicio que se presta directamente al- a la entidad financiera. Seguimos. Luis nos pregunta que si un proveedor de líneas de datos IP Access y Centralita, ¿vale? ¿Qué nivel debe cumplir o en qué tipología de proveedor se encuadra? Pues no se accede a información de la empresa financiera, es decir, un proveedor de línea telefónica, ¿no? De centralita de teléfono IP. ¿Debe cumplir la parte de backup de esos sistemas o algo más? Claro, al final, si os acordáis, he hablado sobre tres líneas de proveedores, ¿no? Una línea más principal, más básica, donde existe, bueno, algún servicio básico, ¿no? Como este que estás comentando, ¿vale? Al final, si realmente no presentan ningún tipo de riesgo para esta entidad financiera, pues bueno, sí debes cumplir con el marco simplificado, ¿vale? Que es al final un poco, pues, tener esa gobernanza, tener una serie de gestión de riesgo y demás, y sobre todo, efectivamente, a nivel de backup, como hablas, ¿vale? Pero sí aplicaría un poco más lo que es el marco simplificado, ¿vale? Porque evidentemente no hay chicha, digamos, ¿no? Para proteger ahí, ¿vale? Vale. Mario nos pregunta que qué nivel de madurez previa en gestión de riesgos TIC considera necesario para cumplir DORA. Bueno, madurez tiene que haber siempre mucha, ¿vale? Como he comentado, DORA es un reglamento que establece una serie de requisitos fuertes, fuertes, me refiero a bajo nivel, ¿vale? Entonces, la madurez de la gestión de riesgos tiene que ser siempre alta, ¿vale? Porque, como hemos visto, es uno de los principales pilares dentro del reglamento. Por lo tanto, eso hay que tratarlo con énfasis, ¿no? Y sobre todo poner el foco ahí para que esa madurez sea lo más alta posible. Perfecto. Pues bueno, ha estado aquí interesante también el turno de preguntas. No sé si hay alguna cosa más, alguna duda más. Si no, bueno, pues damos por concluida la sesión. Carlos, muchas gracias por la presentación. Espero que haya sido a todo de vuestro interés. A ver, Luis dice que si se tienen que permitir auditorías. No, no sé si no entiendo la pregunta así un poco sin... A ver, auditorías hay, va a haber siempre, ¿vale? Auditorías internas, sobre todo. Eh, Sí, efectivamente, auditorías internas puede haber, va a haber siempre, ¿vale? Y por supuesto, dentro de esa cadena de suministro, la entidad financiera puede solicitar una auditoría al proveedor para verificar el cumplimiento, ¿no?
Totalmente, Luis. Sí, sí, se permiten auditorías. Aparte, luego, internamente las entidades financieras también tendrán su propio ciclo de auditoría interna, que también es un requisito en ese marco de supervisión, ¿vale? Que hemos hablado del reglamento. Perfecto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias a Gracias todos. por la presentación y bien, nos vemos el año que viene. Así que nada, felices fiestas y feliz entrada de año a todos. Muchísimas Felices gracias. fiestas. Gracias. Chao. Saludos. Chao, Chao. chao.